Muy bien, faltan pocos días para el comienzo de clases y todas las miradas están puestas, claro, en la negociación entre el gobierno nacional y los gremios. El viernes pasado parecía que ya se iba a firmar el acta, sin embargo, esto no sucedió y siguen la negociación. Juli, ¿peligran las clases? Sí, bueno, sí, por supuesto que peligran porque ya a esta altura, día lunes, falta apenas algunos días para que comiencen las clases y la pregunta es, ¿comenzarán efectivamente las clases o no? La respuesta por ahora es que no, porque están estancadas las negociaciones, porque en definitiva quienes están al frente justamente de lo que es esta mesa de conversación están señalando que hay una distancia fuerte entre lo que ha propuesto el gobierno y lo que efectivamente termina convalidando el gobierno. Esto que vos mencionabas que tuvo lugar la semana pasada, esta negociación de la paritaria nacional, recordemos que hay una paritaria nacional y hay una provincial. Primero, la nacional le fija los parámetros a partir de los cuales se toman lo que son las bases para después negociar las paritarias provinciales. Y decíamos, la semana pasada, en esta paritaria nacional, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dejó trascender lo que era una propuesta que a lo largo del tiempo nos enteramos llevaba lo que era el salario básico docente de 6.060 pesos en dos instancias. Primero, un paso de 6.060 pesos a 7.500, que terminaban siendo 7.800 pesos, un incremento del 28% en un primer tramo. Y después, hacia mediados de año, de ese 7.500, 7.800 pesos, se pasaba a 8.000, a ver, lo tengo acá, 8.500 pesos, que redondeaba un incremento del 40%. El dato es este, en ese momento Bullrich lo dejó trascender. Los gremios lo tomaron, ¿no? Al menos esto es lo que creen en el gobierno, que los gremios lo tomaron, hicieron las cuentas y dijeron, bueno, esto es un incremento del 40% y se lo podemos aplicar en principio, o debiéramos aplicárselo en principio, a todos los salarios del país. Vamos a pedir entonces un 40% de incremento. La realidad es que, por un lado, el gobierno nacional lo que promueve es el incremento del salario básico docente, que en algunas provincias está en 6.060 pesos, pero que en otras se paga más que lo que es ese piso. Es decir, hay algunas que lo aplican y hasta ahora se viene pagando en 6.060 pesos. Hay otras que lo que ponen es un salario básico que se encuentra por encima, es decir, que las provincias pagan más, por ejemplo el caso de Córdoba, de Santa Fe. Entonces, cuando el gobierno propone llevar el salario básico a 7.500 y después a 8.500 pesos, lo que está diciendo es que para todas las provincias ese salario básico va a estar en ese nivel, en 8.500 pesos. Lo que hicieron los gremios es tomar ese dato, aplicárselo a las provincias que estaban pagando el mínimo, es decir, 6.060 pesos, y de ahí decir que ese 40% de incremento que termina dando esta cuenta tendría que aplicársele a todos los salarios y que entre directamente en la negociación paritaria. Por eso están congeladas las negociaciones. La especulación desde el lado del gobierno es claramente que haya una especie de marcha atrás en esta negociación, que se hable de un salario básico, que se fije un determinado monto, vamos a suponer que son 8.000 pesos, 8.500 pesos, y que a partir de ahí sí se discuta lo que puede llegar a ser un guarismo, pero que bajo ningún aspecto podría estar por encima del 25 o 30%. Las provincias dicen, nosotros más del 25% no podemos pagar. Claro, bueno. Históricamente, sí, es querer cambiar la dinámica de cómo han funcionado las paritarias hasta el momento. Siempre se ha definido primero la paritaria docente nacional, que es tomada como referencia del resto de las provincias. Claro, ahora lo que quiere el gobierno es el camino inverso. Claro, hay una ley paritaria. Esa ley paritaria lo que establece es una negociación a nivel nacional que le fija el piso, le fija el salario mínimo que no puede ganar ningún docente por debajo. Es decir, ningún docente puede tener un ingreso por debajo de lo que te fija la paritaria nacional. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que cuando el gobierno de alguna manera promueve una oferta de llevar ese piso mínimo a 8.500 pesos, en las provincias donde el sueldo o el salario docente básico es más bajo, y cuando vos haces la cuenta te da 40%, pero hay otras que tienen un salario más elevado que ese de 6.060 pesos. Entonces ahí termina impactando en una menor cuantía, es decir, el salto ya no es del 40, sino que es del 25 o es del 30. Entonces, ¿qué hicieron los sindicatos? Dicen, no, si en algunas provincias el impacto es
del 40%, lo que queremos es que toda sea el impacto del 40%. Por supuesto, los que primero protestaron fueron los gobernadores, y a quienes le protestaron es al gobierno nacional, no le protestaron a los sindicatos. Acto seguido, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ha trascendido, empezó a asegurarles a cada uno de los gobernadores una partida adicional, el giro de recursos para tratar de hacer frente a una negociación paritaria que, como vos bien decías, y este también es un dato importantísimo, empieza a cambiar el paradigma de las negociaciones. Y esto está buscado en forma, yo te diría, consensuada dentro del gobierno, para que se vayan cerrando primero las negociaciones paritarias provinciales docentes y después la nacional. ¿Esto por qué? También ha trascendido que porque el gobierno quiere poner en valor una carta que es la siguiente, que si le envía fondos a las provincias a través de distintos mecanismos, uno de ellos podría ser algún fondo compensador de lo que son las coparticipaciones o lo que la nación le debe en concepto de coparticipación a las provincias, bueno, que las provincias se hagan cargo de un porcentaje mayor de lo que es la negociación paritaria docente. Es decir, que el gobierno no tenga que poner un piso cada vez más alto a nivel nacional para que después, en todo caso, los frentes sindicales provinciales y los gobiernos provinciales terminen cerrando un incremento que el gobierno no quiere que vaya mucho más allá del 30%. Si les parece, compartimos que hace minutos el jefe de gabinete, Marcos Peña, dio algunos detalles de cómo va la negociación paritaria. A ver. Acá creo que es importante poder clarificar un poco las cosas que fueron sucediendo la semana pasada. Como ustedes saben, la educación es un servicio que brinda el Estado descentralizado en las provincias. Hace ya varios años que el Gobierno Nacional participa estableciendo un piso para el salario mínimo, que eso es lo que se conoce como la paritaria nacional. Pero la realidad es que la paritaria real ocurre en cada una de las provincias. Nosotros, a través del Ministerio de Educación, venimos conversando con todas las gobernaciones y con la Ciudad de Buenos Aires, justamente para poder coordinar una política única en ese sentido, con varios objetivos. Por un lado, el poder establecer un piso mínimo en todo el país y que eso está en torno a los 8.500 pesos y que eso se ate a futuro al salario mínimo para que justamente allí no haya dudas. Son algunas provincias más chicas en las que ocurre eso, pero es donde más conflictos se ha generado en los últimos años, donde muchas provincias donde ha habido paro, ha habido por esa cuestión. De hecho, el ministro Bullrich a fin de año, en diciembre, anunció justamente que el Estado Nacional ayudaba a aquellas provincias para que ningún salario docente quede por debajo del salario mínimo. Eso es una cuestión. Y otra cuestión es lo que se ha planteado y se ha acordado con los gobernadores de poder plantear que las provincias trabajen sobre una idea en torno al 25%, más la asistencia que el Gobierno Nacional brinda para poder llegar al porcentaje en torno al 30-32% que se fue trabajando en este tiempo. En el medio de esa discusión se quiso, a nuestro entender, manipular un poco los números y la conversación por parte de algunos gremios docentes y en ese sentido el Gobierno Nacional consideró que había que esperar para firmar la paritaria nacional hasta tanto se avanzara en las distintas provincias, cosa que es lo que está ocurriendo ahora. Si recuerdan, el año pasado se firmó esa paritaria nacional el día antes que comenzaran las clases, con lo cual no es cierto el argumento que se espera la paritaria nacional para discutir en las provincias. En todas las provincias hay instancias de diálogo, se está conversando. Obviamente queremos que esto se resuelva lo más rápido posible para que las clases comiencen normalmente y esa es nuestra aspiración. Bueno, bien, tienen que llegar a un acuerdo esta semana para que comiencen las clases. Sí, clarísimo lo que decía Marcos Peña, el jefe de gabinete recién. Sí. 2 o 3 datos que de alguna manera ya son parte de este nuevo escenario de negociación. Primero, van a avanzar las paritarias provinciales, al menos el gobierno quiere que avancen más allá de cuál es la situación de la paritaria nacional. En segunda instancia, de alguna manera el gobierno confirma una lectura que hacíamos potencialmente durante la mañana, que era, bueno, este juego donde se propone la suba del 40% para algunas provincias en el salario básico, pero que bajo ningún aspecto se puede extrapolar y utilizar para incorporarlo en cada una de las negociaciones que están teniendo lugar en las provincias. Este es el otro dato. Y el tercero, que deja trascender Marcos Peña, pero que podemos claramente transparentarlo, es el siguiente. El gobierno no quiere, bajo
bajo ningún aspecto que se mezcle lo que es la marcha del día miércoles de los estatales con, de alguna forma, la negociación paritaria. Entonces lo que hace es trata de aislar justamente la marcha y la posibilidad de que algunos sectores de los frentes sindicales docentes se vean con una espalda un poquito más importante para negociar y lleva la negociación a cada una de las provincias y lo separa un poco de este contexto más bien nacional de protesta que va a tener lugar el día miércoles. A propósito de si se puede llegar a un acuerdo hacia el jueves o el día viernes, bueno, yo te diría que más bien el gobierno está apostando a llegar a un acuerdo el día jueves o el día viernes y no antes, precisamente que porque el día miércoles se va a tener lugar la marcha. Sí. Juli, sí. Cambiamos de tema, hablamos ahora del impuesto a las ganancias, estas modificaciones que anunció el presidente Mauricio Macri la semana pasada. ¿Y qué pasa con los jubilados? Bueno, ¿qué pasa con los jubilados? Que hay muchos jubilados que hasta el día de la modificación de ganancias no pagaban precisamente ganancias a pesar de tener un ingreso importante. Bueno, primero está la discusión sobre si un jubilado tiene que pagar o no ganancias. No, es una locura. Yo creo que sí, ¿no? No es una ganancia, digamos. Le están devolviendo aportes que él hizo a lo largo de toda su vida. Sí, y que además, si vos tenés en cuenta eso, también hay que decir que tributó seguramente en función de lo que eran sus ingresos en aquel momento. Es decir, que está pagando casi una doble tributación. Eso es una discusión larga, que hay que darla y que por ahí este es el contexto y el hay una teoría de la doble imposición que no puede existir, ¿no? Claro, yo creo que sí, que claramente eso no, bajo ningún aspecto puede ser tenido en cuenta. Digamos, los jubilados están tributando ya desde hace muchos años, siempre han tributado en rigor y yo lo veo difícil, por lo menos lo que tiene que ver con la modificación. Ahora, hay un grupo de jubilados, son más de 100.000, que puntualmente, recuerden ustedes cómo era el esquema que el gobierno anterior había planteado para quienes pagaban y no pagaban ganancias. Es decir, el gobierno definía que quien pagaba ganancias era aquel que tenía un sueldo por encima de los 15.000 pesos brutos entre enero y agosto del año 2013. Esto también corría para las jubilaciones, es decir, quienes tenían jubilaciones por encima de ese monto entre enero y agosto del 2013 pagaban ganancias. Quienes tenían un ingreso por debajo no pagaban ganancias. ¿Qué pasó? Que a lo largo de los últimos años, con los incrementos que tenían lugar y que se registraron para las jubilaciones, muchos jubilados tenían ingresos que se ubicaban por encima de esa cifra, pero que como en el año 2013 se ubicaban por debajo, bueno, terminaban no pagando ganancias. Es decir, mientras algunos sí pagaban, otros no pagaban. ¿Quiénes no pagaban? Aquellos que en el año 2013 tenían un ingreso por debajo de los 15.000 pesos brutos, pero que después a lo largo del tiempo tuvieron un ingreso por encima, igual seguían sin pagarlo. Ahora, eso cambió. Es decir, con el nuevo mínimo no imponible, hay un grupo importante de jubilados que tiene un ingreso que se ubica entre los 15.000 pesos y los 30.000 pesos bruto, digamos, independientemente que después uno pueda hacer las deducciones, y que no venían pagando ganancias y que ahora van a tener que empezar a pagar. Es decir, es un universo de 110.000 personas aproximadamente dentro de unas 220.000 que se van a incorporar al pago del impuesto. ¿Qué dicen desde el gobierno? Dicen, bueno, pero hay muchos jubilados que van a pagar menos de ganancias. Sí, son aquellos que tenían ingresos elevados, son las jubilaciones más caras, por ejemplo, las que tienen mayor monto, que estaban pagando ganancias y que ahora con la modificación, es decir, subieron el mínimo no imponible, van a pagar menos. Pero también se van a sumar aquellas jubilaciones que no tributaban porque en el año 2013 se ubicaban por debajo de los 15.000 pesos y que hoy que están por encima a raíz de los incrementos que fueron teniendo lugar, bueno, ya entran en lo que es el universo del impuesto y por ende van a terminar pagando. Cuando anunciaban estos cambios en el mínimo no imponible se hablaba de cerca de 180.000 personas que iban a ser beneficiadas. ¿Se conoció el número de aquellas personas que antes no pagaban impuesto a las ganancias y que ahora sí lo van a hacer, entre ellos estos jubilados que vos decís, pero digo, de la población en general, ¿cuánta gente comenzará a pagar ganancias? Bueno, eso obviamente es un proceso activo, ya que tiene que ver con la cantidad de personas en el mercado de empleo, pero en líneas generales, si trazamos un mapa del año 2015, son algo así como 220.000 personas
que se van a incorporar al impuesto. Muchos... incorporando en esa cifra a los jubilados, a los 110.000 jubilados. Se incorporan los jubilados. Hay muchos, yo te diría casi todos los casos. Bueno, estamos hablando casi de un 220.000, un 20% de los que pagan ganancias en relación de dependencia. Claro, es un número importante para la cantidad de gente que paga el impuesto, pero también hay que tener en cuenta que esto viene a raíz de, yo diría, una cuestión de poco armoniosa, si se quiere, bajo un esquema tributario donde uno podía tener dos jubilados, uno que pagaba ganancias y otro que no pagaba a pesar de que tenían el mismo ingreso. Claro. Digamos, acá sí se pone, yo diría, en una misma zona o en un mismo sector y con un mismo criterio a aquellos que tienen un ingreso parecido o un ingreso similar. Algo que también pasaba en el mundo de los trabajadores, donde dos personas podían tener el mismo cargo, tener el mismo ingreso y uno pagaba ganancias y el otro no, nada más que porque como el mapa se había dibujado en el año 2013 de aquellos que iban a pagar y aquellos que no iban a pagar, bueno, todo se concentraba ahí. Ese era el mapa que definía quién pagaba y quién no. Julián, ¿ya fue publicado en el boletín oficial todo lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias? No, todavía no, todavía no. Y un poco la discusión también se va a trasladar muy fuerte a si va a haber cambios en lo que son las escalas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, el mínimo imponible está bien que lo modifiquen, pero en rigor lo más importante son las escalas, que están congeladas hace más de 10 años y donde directamente aquel que entra a pagar el impuesto a las ganancias no paga el 9 o el 10% o el 15%, sino que paga el 35% de la diferencia entre el mínimo no imponible y lo que vos de alguna manera estás percibiendo en el bolsillo. Exactamente. Juli, ¿no? otra de las dudas era si había que hacer algún tipo de trámite, porque en un momento se habló de, bueno, tener que subir no sé si se lo define a nivel de seguridad, de la clave fiscal, presentarse en una dependencia nivel de la 3. FIP con la huella digital y demás. ¿Es necesario hacer algún tipo de trámite o simplemente se va a ajustar a aquellos que le tienen que devolver el dinero de enero y de febrero, ¿no? O se ajusta automáticamente. No, bueno, ahí es importante tener en cuenta que si la FIP no tiene registrado lo que son tus datos biométricos, si la ANSES tampoco los tiene registrados, en rigor son bases de datos hermanas, ¿no? Es decir, que comparten los datos, pero en líneas generales te van a exigir, obviamente, que de alguna manera, que entres en una especie de censo informal, si se quiere, para que actualices tus datos, porque todo tiende a ser informatizado. De hecho, esta es una de las búsquedas que va a hacer el gobierno a lo largo de los próximos meses. Que además para hacer determinados trámites en la FIP a través de la página web te exigen ya los datos biométricos y tenés que ir a la sucursal que te corresponda, a la agencia de la FIP que te corresponda por el domicilio y hacerlo y te queda actualizado para cualquier tipo de trámite allí en la página web. O sea que si no tenés esos datos, sí o sí te tenés que presentar y hacerlo para que te devuelvan el dinero. En principio sí, porque al menos, a ver, también como uno dice una cosa dice la otra, que es que la FIP históricamente y la ANSES también, cuando ha detectado que el universo de personas a censar o a incorporar con datos biométricos era muy importante y que las sucursales no daban abasto, lo que hizo fue un proceso mucho más gradual, rebajando los requisitos y en algún caso, bueno, postergándolos para más adelante. Es decir, esto también puede llegar a pasar, vamos a estar atentos para informarlos. Claro, para que quede bien claro, hay que actualizar toda la cuestión de los datos biométricos en la FIP por parte del individuo, pero son las empresas, porque estás en relación de dependencia, la que te hace la liquidación con respecto a la devolución. Sí, así es. Y la ANSES también ha puesto en marcha una especie de censo, que está clarísimo que con la cantidad de beneficiarios que tiene la ANSES, bueno, uno no lo puede hacer de un día para otro, sino que obviamente esto es un proyecto, yo diría, a mediano plazo. Sí. Bien, señor. ¿Qué pasa con la bajada de bandera? Con la bajada de la bandera. Hablamos de taxi, ¿no? Para aclarar. Perdón. Antes de irnos de ganancias, que es una pregunta de Marianito, que también... ¿Qué preguntó Mariano? Mariano, ¿qué pasará con aquellos que ahora sí ingresan al impuesto a las ganancias, que comienzan a pagar ganancias y que, bueno, también es retroactivo para ellos, ¿no? Es decir, enero y febrero van a tener que... Enero, febrero y marzo, juntos. Sí, bueno, lo que pasa en estos casos es que tu empleador en general, que es el que retiene una parte de tus ingresos, lo que hace es desglosar, si se quiere, lo que es la retención y en todo caso va a discriminar
eliminando a lo largo de los meses, retirándote un porcentaje adicional para tratar de cumplir con esos 2 meses. Es decir, muchas veces se retiene en formato de anticipo del pago del impuesto a las ganancias. Pero digo, por ejemplo, todo esto se va a hacer con el sueldo de marzo, en principio lo anunciado, ¿no? Sí. Tanto el devolverte lo que te cobraron de más enero y febrero, como así también para aquellos que tienen que pagar enero y febrero. Sí, pero hay un límite. ¿Va a ser de una sola vez o te lo van a ver? No, en general no, porque siempre hay un límite, más del 35% de lo que es tu ingreso no puede verse afectado bajo ningún aspecto, por más que vos estés deudor, llamémoslo así, con el fisco. Es decir, te lo tienen que ir discriminando a lo largo de los meses subsiguientes, porque no se puede pasar justamente de ese nivel. Del 35%. No se puede afectar más allá del 35% del sueldo. Tanto lo que tenés que pagar como la devolución. Exactamente. Bajo ningún... O sea, si te deben o si vos debés, de ninguna manera se puede afectar más allá del 35% del ingreso. O sea que la devolución no va a ser del 100% en marzo. En algunos casos sí, en otros no. En función de... Si supera el 35%, no. Al mes siguiente. Hay que esperar, claro, exactamente. Hay que hacer se reparte, digamos, ¿no? Sí. Para aquellos que contaban con un poco más de plata en marzo, ya saben que en abril, en realidad, porque estamos hablando del sueldo de marzo que se paga en abril. Y buena noticia para aquel que tiene que devolver, en realidad, dinero porque empieza a tributar. Sí, bueno, hay mucha gente enojada porque tienen que empezar a pagar ganancias. Sobre todo, se acuerdan mucho de lo que eran las promesas de campaña, donde se había insistido muchas veces en modificar lo que eran las escalas. Las escalas son muy importantes, se va a hacer por el Congreso a través de un proyecto, pero no hay garantías de que sea este año. Ahora, ¿qué falta? Es una reforma global impositiva en la Argentina. Sí, bueno, y esto lo demuestra, Claudio. A ver, yo no... Son como tan engorroso, tan complicado, tan son parches. Y sí, por supuesto. Fíjense qué pasa con el monotributo. También mucha gente pregunta, bueno, ¿van a modificar el monotributo? El monotributo tiene determinado tipo de escalas. Si vos no las modificás, automáticamente empezás con lo que son los ajustes y un poco lo que promueve la inflación, que es los montos nominales cada vez más elevados, pero en términos reales lo mismo o menos, terminás pagando más impuestos aunque ganes menos de un año contra otro. Bueno, eso le pasaba también a las empresas que no podían actualizar los balances por inflación. Claro, exactamente. Bueno, de hecho todavía no pueden. No pueden. Exactamente, siguen pagando sobre una base que implica mayores montos nominales, pero en definitiva, en términos reales, generalmente es menos o está en el mismo nivel. Baja de bandera, señor. Una mala noticia para Rigoli, que toma mucho Claudio, taxi, que toma mucho taxi. Vas a tener que separar un poquito más de dinero para pagar el mismo viaje, caminar Claudio. Un poquito, lo que devuelva la FIPA. Así es, Rigoli. Caminas un poquito y te tomas el taxi. Y Claudio, bajás antes, caminas otro poquito. Claudio tiene el detalle exacto de cuánto le sale el viaje y ya si le sale más, ya pone cara, digo, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasa con el reloj? Piripipí, como le dicen aquellos que modifican el reloj? Uno lo mira, lo vas pispeando. Hay algunos taxis que te lo tapan porque tienen el asiento muy... Como nunca ponen apoya cabeza hasta el techo, más o menos. El apoya cabeza tenés que ponerte de costado para ver el reloj. Bueno, aumentan los taxis a partir de marzo, es un aumento del 20%. Estamos hablando de un incremento de la ficha que la va a llevar a 2 pesos la ficha, más la bajada de bandera, famosa bajada de bandera, que va a estar en 20 pesos. Todo con 2, 20 pesos, 20% y 2 pesos la ficha. ¿Por qué se da este incremento? Bueno, lo habíamos adelantado, sube próximamente lo que es el gas, muy probablemente, y también determinado tipo de insumos que a lo largo del tiempo ha subido. El tema de los taxis ya dado dentro del marco de la Ciudad de Buenos Aires, donde 2 veces al año se actualizan las tarifas. Claro, se pide una audiencia y se explica cuánto va a ser el incremento y en principio... Y ahí vienen las discusiones entre los dueños de taxis y los peones de taxis que no les gusta nada que aumenten el taxi porque les baja el trabajo y le incrementan a su vez el alquiler concretamente. Sí, esto lo habíamos anticipado también con los aumentos de combustibles, que ahora en marzo, recuerden ustedes, vuelve a tener vigencia lo que era este cronograma de incremento para el precio de la nafta. Bueno, a partir de marzo entonces estará vigente el aumento. 2 pesos la ficha en horas de día, digamos. No sé cuánto es la nocturna. No sé cuánto es la nocturna. La bajada de bandera es 20 pesos, todo ese... Digamos... Como no ando de noche, no sé cuánto es la verdad que no, está todo entonces... me acuesto temprano. Sé la tarifa de día nada más. La de Claudio de día, no solamente. Muy bien. Bueno, Julián. Taxis a la noche ahora. Gracias. Nos vemos. Que estén bien. Chau. ¿Tanda?